Bendito sea nuestro Akadosh. Voy a proceder a ponerme una alarma, así tenemos el tiempo adecuado. Bendito sea nuestro Akadosh que nos concede este tiempo de bendición, este tiempo de estudio de la Torá, de estudio de los mandamientos, de estudio de la palabra del Eterno. Bendito sea Él, bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Tengo hasta las 3 de Estados Unidos, así que vamos a hacer hasta las 14. Bendiciones, amados hermanos. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Amados hermanos, aquí estamos. Baruch Hashem. Entonces habíamos dejado en el capítulo un poquitito más que el 2 del libro de Ruth. El libro de Ruth, este libro tan lindo. Compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito sea Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos concedes este tiempo, tiempo de desarrollo, tiempo de crecimiento, tiempo de oración, de intercesión. Te pedimos, Adonai, que nos bendigas a nosotros, a todos los que estamos en ayuno, todos los que estamos en oración, todos los que estamos aprendiendo tu palabra, enseñando, que también bendigas a los hermanos Yehudí en este momento de guerra, en este momento de celebración, de festejo, a todos los que se pasaron toda la noche estudiando, los que hicieron el esfuerzo, y que también bendigas a las personas que necesitan sanidad, que ponen en nuestras oraciones. Te pido en especial por Marisa, que está en terapia intensiva, que la bendigas a Adonai, que le traigas sanidad, que le traigas conversión, que cambie su vida. Por todos las necesidades que tienen todos nuestros hermanos en su corazón, en sus palabras, por todas las oraciones que van a venir más adelante. Y te pedimos también por Daniela Asper, que la bendigas, que le traiga sanidad, que le traiga salud. Y te pedimos también, amado Padre Celestial, por la situación de Israel, que está en este conflicto con Hezbollah en el norte, que protejas a tu pueblo, que lo hagas victorioso y que traigas una pronta shalom con el regreso de nuestro Adonai Yeshua a nuestra patria. Todo esto te lo pedimos en el nombre y los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh. Vamos a ver si logramos, amados hermanos, terminar este libro de Ruth en este día y en esta semana tan especial, amados hermanos, bendiciones. Habíamos dejado en el capítulo 2 del libro de Ruth y estamos en el Pasuk 3, versículo 3. Si algún hermanito entra en este estudio y no vio el de la semana pasada y el de la anterior semana, le aconsejo que entre a la página argentina, Yahweh Sebaot Argentina, y ahí tiene a su acceso el estudio de la semana pasada y del anterior, ya que el libro de Ruth en estas fechas es importante leerlo y tenerlo entendido. Es un libro que si nosotros accedemos de manera casual lo vamos a entender el Peshat, es decir, el sentido literal. Sin embargo, tiene muchísimo para exprimirlo y sacarle jugo, es decir, muchísimo para analizarlo más profundamente. Y aquí tenemos el estudio, que no son análisis míos, no es que yo sea nada especial. Aquí cuando uno entra en raíces hebreas, uno se introduce en un conocimiento que viene histórico desde exégetas, estudiosos que van a lo largo de los siglos. Uno no empieza a inventar todo. El Ruach HaKodesh sí nos muestra a Yeshua en las Escrituras, pero nosotros nos introducimos en algo que ya está andando desde hace mucho tiempo. Entonces tomamos conocimiento de lo que viene antes que nosotros y aquí estamos transmitiéndolo. No son ideas mías, no soy que se me ocurren las cosas, no. Pasamos a la gavilla perdida, el tema de esta diapositiva. La gavilla perdida es un mandamiento que lo habíamos explicado en la introducción, en el cual
cuando los cosechadores en la agricultura están cosechando, aquí en la historia de Shavuot es cosecha de cebada, cuando están cosechando cebada, entonces si se les cae una gavilla, es decir, donde están los frutos, no lo deben recoger, lo dejan en el piso. Hay después una halajá que está en la Mishnah que dice que si la gavilla tiene tres frutos es una cosa, si tiene dos frutos, esos son detalles, son detalles. Pasuk 3 dice así. Y ella se fue, Ruth. Llegó y se puso a espigar en el campo, detrás de los cosechadores. Y se dio la coincidencia de que aquella parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Boaz era de la familia de Elimelech. Elimelech, el que falleció, que era esposo de Naomi. Entonces, de alguna manera, del suegro de Ruth. Ella se puso a espigar en un campo porque estaba cumpliendo el mandamiento de la PEA. El mandamiento de la PEA es que cuando alguien tiene un campo, no debe cosecharlo las esquinas del campo y dejarlo para los pobres. Ella, como pobre, estaba yendo a la PEA de un campo, detrás de los cosechadores, porque hay una zona que es delimitada para la PEA. Y se dio la coincidencia, nosotros sabemos que no existen las coincidencias, que Adonai Yahweh es el que de alguna manera organiza todo y más esto, que es parte de la historia de la salvación, porque de Ruth viene David y de David viene Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Bendito sea Él y bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Fue varias veces al campo de Boaz. Cada día después de la cosecha iba al campo y retornaba. Aquí se traduce como coincidencia, pero nosotros sabemos que no hay coincidencias. En el literal, es decir, el peshat, lo que dice literalmente, es decir, la traducción, por eso son, las traducciones a veces no son como deberían ser. En la traducción, y eso que el libro que utilizo de traducción es Ladín, que es una hebrea con los nombres restaurados. Sin embargo, en el literal, en hebreo, lo que nos dice es el término mikra, que mikra significa como traducción más profunda que hizo que su destino que suceda o se habla de destino. El término Mikra refiere a un evento que Yahweh envía para probar a una persona. Por eso se habla de Mikra Kodesh, momentos santos apartados. Pasuk 4. En eso llegó Boaz de Betlehem, de Belén, y saludó a los cosechadores. Yahweh esté con ustedes. Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. Boaz retornó a su campo. Luego del tiempo del Onem, hayamos hablado que se suele pensar en el Midrash, es decir, las narraciones que están aledañas, que en el día en que Naomi volvió con Ruth, Boaz perdió a su esposa, estaba de viudo, estaba de Onen, estaba de luto. Cuando terminó sus 7 días de luto, él vuelve a su cosecha, a su campo para la cosecha, y saluda a los cosechadores, a sus obreros. Les dice a sus cosechadores que Yahweh los bendiga con una cosecha abundante. Están trabajando para él, que la cosecha sea abundante. Y ellos le responden que Yahweh te bendiga con una nueva esposa que te haga feliz. Pasuk 5. Boaz le pregunta al criado que estaba encargado de los cosechadores, ¿de quién es esa muchacha? Ya le llamó la atención Ruth. ¿Qué le llamó la atención de la muchacha? Los sabios dicen que ella cumplía la mitzvah. Los sabios dicen que ella cumplía el mandamiento, la mitzvah, de recolección de las gavillas con perfección. Esto que les decía, que la gavilla si tiene 3 gavillas, eh, se dejaba para el dueño. Aquí dice, la mitzvah dice, una gavilla con 2 granos puede ser recolectada. Es decir, si la gavilla era chiquita, puede ser recolectada por el pobre que estaba haciendo el mandamiento de las gavillas perdidas, pero una con 3 pertenece al dueño. También le llamó la atención su modestia. Es decir, a Boaz le llamó la atención que ella estaba cumpliendo los mandamientos, se quedó mirándola y los estaba cumpliendo. No charlaba con los cosechadores, no estaba de manera libertina charlando con los obreros, sino que estaba vestida acorde. Todo en Ruth le llamó la atención a Boaz.
Y esto es importante, amados hermanos, la vestimenta, el comportamiento, la modestia. Y estamos hablando de una extranjera que se estaba injertando a Israel, como nosotros. Sin embargo, el Ruach HaKodesh que estaba en ella ya estaba llamando la atención. La virtud se nota, amados hermanos, se nota en cada uno de nosotros. Aquí, siervos del Eterno, en ustedes, se nota la virtud. A veces debemos mejorarlo. Pasuk 6. El criado encargado de los cosechadores respondió: ella es una muchacha moabita que volvió con Naomi del país de Moab. El obrero, el criado, el cosechador, habló mal de ella. ¿Por qué? Porque si él pregunta por esa muchacha, y lo primero que le dice, ella es una muchacha moabita. Es decir, le está diciendo, no la mires, que volvió con Naomi del país de Moab. El criado la menosprecia a Ruth para que no la vea con ojos de interés. Ella es joven. Boaz tenía 80 años. Es una moabita y su modestia fue enseñada por su ex suegra Naomi. Lo dijo con delicadeza en un tono deseable, pero dijo eso. A veces, se menosprecia de esta manera, con tonos deseables, pero se dice eso. Es lo mismo que sucedió cuando el copero del faraón le habla sobre el joven hebreo, es decir, Yosef, que le contó el sueño. Le dice, el joven hebreo le podría leer el sueño. Está diciendo que era joven, inmaduro, y que era hebreo, que era menospreciado en la cultura egipcia. Encuentro, Pasuk 7. Ella me dijo, por favor, déjeme espigar y recoger entre las gavillas detrás de los cosechadores. Ha estado en pie desde que vino esta mañana. No ha descansado más que un ratito en la cabaña. A pesar de que la Torá le da derecho a los pobres, a pesar de que la Torá le da derecho a los pobres a recoger las gavillas perdidas y la pea, ella pidió permiso con modestia. Es decir, amados hermanos, la Torá le da derecho a los pobres a estos dos mandamientos, la pea y la gavilla perdida. Sin embargo, cuando entra a un campo ajeno, no sabe si el dueño va a respetar la Torá. Entonces, Ruth se encuentra con Boaz y le pide con modestia que por favor le permita espigar y recoger entre las gavillas de los cosechadores. Y Boaz era respetuoso de la Torá. De acuerdo con el Midrash, se llevó lo justo y lo necesario para ella y Naomi. Pasuk 8. Boaz le dijo a Ruth, escúchame hija, no vayas a espigar a otro campo, no vayas a ninguna otra parte, sino quédate cerca de mis muchachas. Boaz le pide que no vaya a otro campo, que se quede ahí, que va a ser protegida. Sabiendo que era pariente cercana, muestra un especial interés en ella. Sin embargo, no le dice que es pariente cercano, pero no le revela que son familiares. Boaz la trata como a otros pobres que hacían la misma tarea. Quería aprobarla. ¿Su conversión fue genuina? Así es como el Eterno también nos está probando a nosotros. Nuestra conversión, nuestra aceptación del yugo celestial, que lo hacemos en cada Shema, ¿es genuina? Y en esa prueba estamos nosotros. Le avisó a ella que no sería bienvenida en otro campo. A cada hermano nuevito le debemos decir lo mismo. No vayas a otro campo espiritual, quédate aquí con nosotros. No debes tener otro Elohim delante de él. Pasuk 9. Mira bien el campo que están cosechando. También le dice que se quede detrás de las muchachas, que vaya con las jóvenes recolectoras, no con los obreros. Hay que tener modestia y hay que tener buen comportamiento. No solamente se trata de hacer las cosas bien, sino de hacer las cosas que se vean bien también. Pasuk 9. Mira bien el campo que están cosechando y síguelas. Yo les he ordenado a los hombres que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las tinajas y bebe del agua que han sacado los hombres. Boaz reconoce que ella es virtuosa y la trata como su virtud se merece. Le pide que mire el campo cuando cosechan.
Así su virtud le trae bendición. Cuando una persona virtuosa está trabajando para ti, está en tu ministerio, está en tu trabajo, en tu familia, cuando una persona virtuosa, por sus méritos, también trae bendición. Que esté atenta y sea la primera en ir tras los cosechadores. Boaz, es decir, imagínense, entre los pobres que están recolectando la pea, hay mucha competencia. Y en esto se habla muchísimo de los mandamientos que tienen que comportarse, porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Entonces le dice que esté atenta y que sea la primera, le da privilegio para ir tras los cosechadores, para recolectar las gavillas perdidas, porque la pea es el sector del campo que está destinado para ser cosechado para los pobres, pero la gavilla perdida son esas gavillas que se van cayendo y puede suceder eso en cualquier parte del campo. Boaz estaba planeando decirle a sus cosechadores, quería decirle a sus cosechadores, que dejen gavillas perdidas a propósito para ella, y quería que ella fuera la primera en ir tras ella. Amados hermanos, debemos aprender de esta actitud de Boaz, cómo él quiere hacerle el bien a ella, sin embargo quiere hacerlo de una manera que no se note que está haciendo el bien, que ella no se sienta menospreciada, sino que sea lo que ella siente es que Elohim la bendice y es lo que él quiere. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer con cada hermano que nos viene, con cada persona que necesita ayuda. Tratar de ayudarlo, de aconsejarle, de mostrarle cómo seguir dando pasos sin que se note, sin hacerlo sentir mal, sin que nosotros inflemos nuestro ego. No se trata de eso. Nuestros gestos hablan de nuestra virtud. Y esto es lo que nos enseña principalmente el libro de Ruth. Cada uno de nuestros gestos, cómo nos comportamos, eh, nos hablan de cómo somos nosotros a nivel virtud. Y no se trata esto de criticar a alguien, no, no. Se trata de ir mejorando, de ir creciendo. Pasuk 10 y 11. Ella se postró con su rostro hasta el suelo y le dijo: ¿Por qué usted es tan bondadoso que se ha fijado en mí, siendo yo una extranjera? Así es como nosotros debemos entrar a Israel. ¿Por qué, si somos extranjeros? No debemos entrar, ay, llegué yo y cambio todo, o yo veo cómo son las cosas en realidad y ustedes no comprenden nada. No, no. Debemos llegar con humildad. Pasuk 11. Boaz le dijo en respuesta: Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después de la muerte de tu esposa, cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que no habías conocido antes. Boaz ya había oído de ella, y la historia de ella, aceptando el yugo celestial, injertándose en Israel, lo conmovió. Pasuk 12. Que Yahweh recompense tus acciones, que tengas una recompensa completa de parte de Yahweh, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas has buscado refugio. Una bendición hermosa. Y lo mismo les digo a ustedes, amados hermanos, que estamos aquí en ayuno y en oración estudiando su palabra, que tengas una recompensa completa de parte de Yahweh, Elohim de Israel, bajo cuyas alas has buscado refugio. Amén. Pasuk 13 y 14. En estos, los pasuk se leen de corrido porque el mensaje es simple. Pasuk 13. Ella respondió: Usted es tan bondadoso, mi amo, al consolarme y hablarle gentilmente a su servidora, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Ella se sentía extranjera, recién llegada, y se sentía inferior a todos. ¿Cómo nos dijo Yeshua que debemos sentirnos nosotros inferiores a los demás? Pasuk 14. A la hora de la comida, Boaz le dijo: Acércate aquí y participa de la comida, y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los cosechadores, él le dio grano tostado y ella comió hasta saciarse y le sobró. Boaz le invita a comer con él, con el patrón. Mojar el bocado en vinagre es algo que se solía hacer para proteger del excesivo calor. Lo mismo que quisieron hacer con Yeshua en el madero. Él le invitó a sentarse en la cabecera de la mesa, pero ella se sentó modestamente al costado. Él le quiso dar lugar
de princesa, de reina. Sin embargo, ella con modestia fue al costado. Boaz estaba prestando atención a cada uno de los gestos. Así también nosotros, amados hermanos, debemos ser conscientes. Y no se trata de fingir, de ser hipócrita, no, amados hermanos. Nuestros gestos muestran nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual la podemos ir manejando a través del estudio, de cumplir mandamientos, pero principalmente a través de la oración. Entonces, así es como nosotros vamos transformando nuestra vida espiritual. Y si transformamos nuestra vida espiritual, se van a transformar nuestros gestos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, aquí, en ayuno y oración. Ella no tomaba comida, no agarraba la comida. Imagínense si Boaz le invitó a la mesa especial, le quiso dar, y ella tomaba la comida así, con la mano y rápido, y aventajando a los demás. No, hubiese quedado mal, no. Ella no tomaba la comida. Entonces él le ofreció el grano tostado, se lo ofreció él, porque ella no lo agarraba. Todos estos gestos, amados hermanos, mm, aprendamos. Pasó 15 y 16. Cuando ella se levantó otra vez para espigar, volver al trabajo, Boaz les ordenó a sus criados, no solamente dejen que recoja espigas entre las gavillas, sin interferencia, sino que también deben sacarle algunas espigas de los manojos y dejarlas para que ella las recoja y no la reprendan. Todas sus virtudes, todo su comportamiento, todos sus gestos, los mandamientos, amados hermanos, se ven, se ven. Los mandamientos se ven, traen bendición, porque haya favor ante Boaz, porque él es un servidor del Eterno, que tenía el yugo celestial. Entonces le dice a sus obreros que le dejen gavillas para que las recoja y que no la reprendan. Baruch Hashem. Reencuentro, reencuentro con Naomi. Boaz pensó que al invitarla a su mesa, Ruth ya no querría más espigar entre los pobres, ya se sentiría, no, fui agraciada con estar en la mesa. Es lo mismo que si alguno de nosotros subimos de rango y ya no queremos estar más haciendo las cosas que hacíamos antes. No, amados hermanos, no. Somos servidores y tenemos que ser más servidores. Entonces Ruth es llamada a la mesa y él pensó que ya no querría más espigar entre los pobres y comprendería a ella que halló gracia delante de él. Sin embargo, Ruth vuelve humildemente a espigar el campo. Entonces le ordena a sus criados que la traten especialmente bien. Así es como es. Aún hay con nosotros. Él, si hallamos favor delante de él, nos invita a su mesa, nos sube de rango, nos exalta. Y si nosotros cuando nos exalta nos comportamos de manera soberbia, arrogante, entonces nos vuelve a echar afuera. Pero si nosotros, siendo exaltados, hallando gracia delante de Él, seguimos siendo agradables a su vista, seguimos comportándonos de manera humilde y modesta, seguimos espigando entre los pobres, entonces Él nos da más y más y más. Espigar granos entre las gavillas no es parte del misbot, del mandamiento. Sin embargo, se lo concede sin interferencias. Sabía que ella no aceptaría caridad. Y esto es también parte de la modestia. No aceptaba caridad, no, ella quería trabajar por sí misma. Si Boaz le decía, ven a mi mesa, ya esté gracia delante de mí, no necesitas trabajar entre los pobres, yo desde ahora te voy a dar el grano directamente, ella no lo hubiese aceptado. Entonces, él le da la posibilidad de que ella siga ganándose lo que tiene. Sabía que ella no aceptaría caridad. Por eso ordena que dejen gavillas a propósito olvidadas. Pasuk 17. Ella espigó en el campo hasta el atardecer, cuando el sol estaba yéndose. Luego desgranó lo que había espigado. Había que pelarlos para que salga el grano. Había como un efá de cebada. Gracias a la generosidad de Boaz, terminó antes de recolectar lo que necesitaba. Es decir, él la ayudó dejándole gavillas perdidas para que ella recolectase de manera más rápida y pudiera volver con Naomi. Un efá es una medida que se utilizaba en la época bíblica que significaba 10 homers.
Un homer es lo que en la cuenta del homer se mecía un homer de cebada. Un efá son 10 homer. Un homer es la comida diaria de una persona. Para pensarlo de esa manera, un homer es lo que una persona come en todo el día. Entonces, un efá, que son 10 homers, es para que 5 personas coman 2 días. Pensémoslo de esa manera. La recolección de Ruth le permitiría a Ruth y a Naomi alimentarse 5 días. Exactamente, 5 días, 2 personas podrían comer. Entonces la otra semana que iría yo también nuevamente, o va usted, confírmeme eso, ministro Reinaldo. Baruch Hashem. Pasuk 18. Y se lo llevó consigo al poblado. Cuando su suegra vio lo que le había espigado, y cuando también sacó lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio. Amados hermanos, Ruth llega a la casa de Naomi con la comida para 10 días para ellas dos. Y no solamente eso, sino que le había sobrado comida y había dejado de la comida especial, porque imagínense que 5 días seguidos comer cebada, que era la comida de los pobres, es un poco monótono. ¿No? Pero estaban en total pobreza, amados hermanos. Y entonces le lleva de la comida de la mesa de Boaz, no la comió todo, le llevó a su suegra. Eso también es gesto de amor y de modestia. Le pidió permiso a Naomi para espigar en los campos de Boaz. Ruth dejó comida del almuerzo pensando en Naomi. Es decir, ella cuando vuelve le cuenta la historia con Boaz y le pide permiso a ella. ¿Me permitís que vuelva a este campo? Ella tenía que aprobarlo. Eso también, esa obediencia, también es gesto. Pasuk 19. Su suegra le preguntó, ¿dónde espigaste hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el que se haya fijado en ti. Así que ella le contó a su suegra con quien había trabajado, diciendo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. La palabra contó, que se utiliza en este pesukim, pasuk, es dura. La palabra que se utiliza es bataked, en vez de decir bayomer. Esto es porque le molestó la insinuación de que podría haber intenciones no honorables en Boaz. Es decir, eh, Naomi le pregunta a Ruth, ¿quién se fijó en ti? ¿En qué campo tuviste esta bendición? Y cuando ella le contó a su suegra, la palabra que se utiliza es porque Ruth se sintió ofendida por la pregunta, porque sintió como que le estaban diciendo que Boaz tenía intenciones de deseo con ella. Entonces lo defiende delante de Naomi. Detalló todo lo acontecido y reveló su nombre. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. No ignorar a tus parientes, nuestros parientes, no hay que ignorarlos. Naomi no significa que si ellos están con pensamientos e ideas que nos hacen mal y con pecados que nos hacen mal, nosotros adhiramos a eso, no, al contrario. Nosotros nos tenemos que alejar y mantener distancia. Pero si ellos están en necesidad, tenemos que ayudarlos. Naomi se puso feliz al escuchar el nombre de Boaz. Comprendió que como pariente cercano y recientemente viudo, podía entrar en matrimonio levirato con Ruth, perpetuando el nombre de Malón. Naomi vio, vio con agrado y con dulzura y con amor la voluntad del Padre. Y a veces la podemos ver por momentos. Pasuk 20. Naomi le dijo a su nuera, sea el bendito de Yahweh, quien no le ha fallado en su bondad ni a los vivos ni a los que han muerto. Naomi le explicó a su nuera, ese hombre es un familiar nuestro, él es uno de nuestros parientes redentores. En la introducción que realicé hace 3 semanas, está explicado, relatado, detallado el mandamiento del casamiento levirato. Pueden accederlo ahí, pero de alguna manera significa que un hombre tiene el deber moral, puede rechazarlo, de casarse con la viuda de su hermano. Y este mandamiento, que es entre hermanos, se agranda mucho más, porque Boaz vendría a ser como un tío del viudo
es del esposo fallecido de Ruth. Entonces, él tenía la posibilidad de realizar el casamiento levirato, eh, pero podía rechazarlo, también estaba la posibilidad. Sin embargo, el que lo rechazaba recibía una humillación pública, como diciendo, no quiere seguir los mandamientos del Eterno, no quiere defender la memoria del difunto y perpetuar su nombre, porque el hijo que nazca de ahí llevaba el nombre, el apellido, el legado, la memoria de su padre difunto. Era una forma de perpetuar y de que continúe la familia. Entonces, amados hermanos, y no solamente tenía la posibilidad del casamiento levirato, sino que todas las propiedades que eran de Ruth, de Elimelech, ya no estaban en su poder. Y el pariente redentor podía redimirlas, comprar ese campo y tenerlo para él. Y al tenerlo para él, también para la familia. También para la familia, también para Ruth, también para Naomi. En Vayikra 25:25 dice, Levítico 25:25. Si tu paisano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. Elimelech vendió parte de su propiedad entera, y Boaz tenía la posibilidad de comprar esa propiedad y que quede en la familia. En Isaías 58:6-7, Isaías 58:6-7 dice, no, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, atar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Era el mandamiento, no ignorar a tus parientes, el mandamiento que se le exigía a Boaz. Pasuk 21. Ruth, la moabita, dijo, además de esto me dijo, quédate junto a mis criados hasta que se acabe toda mi cosecha. La cosecha llevaba varios días. Él le está diciendo que se quede hasta que termine la cosecha. En la conversación que tuvo Ruth con Boaz, entendió que se le había permitido a las mujeres moabitas casarse con hebreos y entrar a la congregación recientemente. Es decir, hay un mandamiento en la Torá que dice que los hombres moabitas no pueden entrar a la congregación de Israel, no pueden casarse con mujeres israelitas. Sin embargo, entre los jueces se estuvo la discusión sobre si ese mandamiento afectaba a las mujeres moabitas. Lo que quedó claro a través de la historia de Ruth es que sí tenían permitidas las mujeres moabitas. Por eso esta orden que le había dado Boaz la explicó diferente. Él le había dicho que se quede junto a sus muchachas y ella le dice que se quede junto a sus criados. Esta manera estaba dando a entender que estaría permitido para una moabita casarse con un israelita. Es decir, Boaz le dice a Ruth que ella se quede entre sus muchachas. Sin embargo, ella le cuenta a Naomi cuando se lo relata, le dice que se quede con sus cosechadores. Le cambia. Está diciendo que ella puede, ligeramente le está diciendo que ella puede estar con un hombre israelita. Final del capítulo 2. Son 4 capítulos el libro de Ruth, Pasuk 22 y 23. Y Naomi le respondió a Ruth, su nuera, es mejor, hija, que salgas con sus criadas para que no te vayan a molestar en otro campo. Así que se quedó junto a las criadas de Boaz y espió hasta que terminó la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Entonces se quedó a vivir con su suegra. El tiempo que dura la cosecha de cebada y de trigo es un periodo de 3 meses. En Israel se da 3 meses de periodo de prueba entre la conversión y poder casarse. Es decir, si una persona se quiere convertir al judaísmo, tiene que tener 3 meses después de convertida por un rabino y todo el jurado y toda la ola, hasta que pueda volver a casarse. Ese mismo periodo de la cosecha. Baruch Hashem. Pero nosotros, amados hermanos, seguimos siendo discípulos de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor. Capítulo 3. Durante la cosecha, mientras Ruth estaba recolectando en los campos de Boaz, y él se impresionaba de su honestidad y modestia, observándola todo el tiempo. Naomi soñaba y esperaba que Boaz redimiera a Ruth y perpetuara la memoria de Malón. Naomi soñando.
La idea que se concreta, la idea de que se vuelvan a encontrar resultaba remota. Es decir, cuando terminó la cosecha, ya no había pea, ya no había gavilla perdida, no había nada. Entonces, ¿cómo volverían a encontrarse? ¿Cómo podría Naomi convencer a Boaz de que se casara con Ruth y cumpliera el mandamiento del levirato? ¿Podría el acaudalado, prestigioso Boaz sentirse ofendido de la sugestión de que se casara con una viuda moabita? Todas estas dudas están en la cabeza de Naomi. Ruth, no, Ruth estaba humildemente eh, preocupándose de conseguir alimento. Naomi decide que la duda no puede continuar. Debía intentarlo. Por ello decidió estimular que los eventos aconteciesen. Así también nosotros, amados hermanos, debemos colaborar en la obra del Eterno. Cuando el Eterno, cuando Adonai Yahweh tiene su voluntad para que algo acontezca, Él, si nosotros estamos en obediencia, si nosotros estudiamos su palabra, si nosotros cumplimos sus mandamientos, si nosotros somos agradables a su mirar, Él va a hacer que nuestros deseos vayan de la mano con sus deseos, con su voluntad. Y entonces nosotros también tenemos que ser parte de su obra. Pasuk 1 del capítulo 3. Naomi, su suegra, le dijo: Hija, tengo que buscar un hogar para ti donde puedas ser feliz. Ambas pensaron que la bondad de Boaz era indicio de que quería contraer matrimonio. Pero la cosecha terminó y nunca tomó la iniciativa. Boaz nunca fue a pedir la mano de Ruth. Naomi decidió tomar ella la iniciativa. La seguridad de una mujer hebrea es tomar matrimonio con un hombre que se rige por la Torá. En este sentido, si la mujer ha visto a un hombre que se rige por la Torá y que está permitido, debe ser decidida. Pasuk 2. Ahora ahí está nuestro pariente Boaz, con cuyas criadas has estado. Mira, esta noche él va a estar aventando la cebada en la era. Es decir, va a estar guardando la cebada que cosechó, la va a estar preparando en el lugar donde se preparaba, en la era. Con temor de que Ruth no quisiera casarse con un hombre de edad avanzada, porque Boaz tenía 80 años y ya era joven. Comienza enumerando sus virtudes. Naomi estaba segura que ese mismo día guardaría la cosecha de cebada, porque el robo era muy común y no querría dar posibilidades a ladrones de que lo robasen. Naomi pensaba que ya que había sido la mejor cosecha en muchos años, Boaz querría celebrar la fortuna volviéndose a casar. Pasuk 3. Así que tú te bañas, te perfumas, te vistes y bajas a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Miren los consejos de mujer sabia: que se bañe, que se perfume, que se vista, pero que no se presente a él hasta que él haya terminado de comer, hecho las bendiciones, orado y de beber, hasta que él esté totalmente satisfecho. Le pidió que se vistiese con sus vestiduras de Shabbat, vestiduras especiales, como para una ocasión especial, que se ponga bella. Pero no estamos aquí hablando, amados hermanos, de lascivia, estamos hablando de amor santo, de sus mandamientos, de personas virtuosas. Pasuk 4. A través de la unión de personas virtuosas se perpetúa también Israel. Pasuk 4. Cuando él se acueste, tú observas el lugar donde se acuesta y vas y destapas un sitio a sus pies y te acuestas ahí. Él te va a decir lo que debes hacer. Había una costumbre dentro del casamiento levirato que era que debía la mujer ir a sus pies y acostarse. Pasuk 5. Ella le respondió: voy a hacer todo lo que me dices. Ella bajó a la era e hizo tal como su suegra le había indicado. Se puso el perfume solo cuando estuvo a solas con Boaz dormido. No quiso llamar la atención. Boaz comió y bebió. Pasuk 7. Boaz comió y bebió, y con el ánimo contento se retiró a dormir al lado del montón de grano. Entonces ella fue sigilosamente, destapó un sitio a sus pies y se acostó. Amados hermanos, estamos hablando de una situación que un espectador de afuera la puede ver mal. Un hombre de 80 años va y se acuesta en un lugar y una mujer va con él y se acuesta al lado de él, joven. Sin embargo, hay virtud en cada uno de estos acontecimientos. Pasuk 8.
A la medianoche él se estremeció y se volteó y vio a una mujer acostada a sus pies. Todavía no la reconoció, imagínense la sorpresa de Boaz. Pasuk 9. Entonces él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, soy Ruth, su servidora. Extienda su manto sobre su servidora, porque usted es pariente redentor. Le pide de manera concreta, directa, que extienda su manto y que la redima. Así como nosotros tenemos que ser con Yeshua HaMashiach. Debemos ir a sus pies y debemos pedirle a Él que extienda su manto, que nos redima, a nosotros, a nuestras posesiones, a nuestra familia. Le contó que necesitaban que redimiera su propiedad y que perpetuara el nombre de su primo Malón. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Me queda un tiempito todavía, ¿no? Amada ministra María Emma, bendiciones. Todavía tiene media hora, ministro. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Bendiciones. Vamos a volver entonces a leer el mandamiento del levirato. Ya está explicado en la introducción que realicé hace 3 miércoles, pero vamos a volver a leerlo por si no lo tenemos presente. En Devarim 25, Deuteronomio 25, del 5 al 10, dice así. Cuando los hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella. La tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. El primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto, para que no se elimine su nombre de Israel. Pero si un hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, es decir, tenía la posibilidad de no hacerlo, la viuda de su hermano comparecerá ante los ancianos en la puerta y declarará. Ante los ancianos significa ante 10 ancianos, ante un minyan, ancianos, jueces, y declarará. El hermano de mi esposo se niega a establecer un nombre en Israel para su hermano. No quiere cumplir su deber de cuñado. Esto se llama Jalizá. Los ancianos de su poblado lo llamarán y le hablarán. Tratarán de convencerlo. Le dirán, mira, hay bendiciones en obedecer la Torá y en perpetuar el nombre de tu hermano. Si él insiste diciendo, no quiero casarme con la viuda de su hermano se acercará a él en presencia de los ancianos, en la puerta de la ciudad, en presencia de todos, le quitará la sandalia de un pie, le escupirá en la cara y hará esta declaración. Así se debe hacer al hombre que no quiere levantarle familia a su hermano. Se lo humillará. Es raro, ¿no? Pero aquí hay una humillación permitida por la Torá. Y el que tiene la posibilidad de cumplir el mandamiento de la Torá tiene la posibilidad de rechazarlo, pero humillado. Y se le conocerá en Israel con el nombre de la familia descalzado. Es decir, esa persona que rechaza perpetuarle la familia a su hermano será llamado la familia de descalzado, quedará humillado para siempre. En Vallecra 25:25, que lo vimos, lo vuelvo a repetir, dice así. Si tu paisano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. No solamente irá a redimir casándose con Ruth, la viuda de Malón, sino que también era redimir el campo y la propiedad de Elimelech, de Naomi y de Ruth. Pasuk 10. Boaz dice, él exclamó, Yahweh te bendiga, hija. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Para una mujer joven casarse con un adulto mayor es un gran sacrificio. Este gran acto es mayor que la fidelidad a Naomi. Es lo que le está diciendo Boaz. Esa fidelidad que tuvo Ruth cuando le dijo a Naomi, tu Elohim será tu Elohim, mi Elohim, moriré donde tú mueras, tuvo mucho valor la conversión. Sin embargo, le está diciendo Boaz que este acto tiene mayor valor incluso aún que este. La providencia de Elohim hizo que Boaz viera estos actos con amor y bendijera a Ruth. Pasuk 11. Y ahora, hija, no temas. Yo haré por ti todo lo que tú pidas, pues todos los ancianos de mi pueblo saben que tú eres una mujer muy decente. Es decir, Boaz, como juez, parte de los ancianos que decidían, sabía que los demás ancianos la veían bien a Ruth. ¿Y esto por qué es importante? Porque se iba a casar con una moabita y debía ser aceptado. Juramento. La gente de las puertas sabe que eres una mujer virtuosa. No pienses que por ser moabita te menospreciaré. Y hay que ser valiente en la situación de Boaz para aceptarla.
Nosotros hoy lo vemos de manera diferente, pero en esa época donde vivía Boaz era difícil. Pasuk 12. Pero aunque es cierto que yo soy pariente redentor, hay otro pariente redentor más cercano que yo. Es decir, Boaz le dice, sí, yo tengo el deseo, tú tienes el deseo, pero la Torá tiene sus leyes, sus estipulaciones, y la Torá está primero. Ese redentor era el hermano de Elimelech, tío de Malón. Boaz no pensaba que este hombre ejerciera el derecho de redención, pero debía darle la oportunidad. Pasuk 13. Pasa la noche, luego cuando sea de día, si él actúa como redentor, está bien, que te redima. Pero si él no quiere actuar como redentor contigo, por vida de Yahweh que yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Le hizo un voto, un juramento. Hizo un juramento Boaz de que cumpliría su rol en caso de que el pariente redentor no lo ejerciera. Pasuk 14. Así durmió a sus pies hasta la mañana, pero se levantó antes que una persona pudiese extinguir a otra, porque él pensó que no se sepa que la mujer vino a la era. Es decir, Boaz no estaba pensando en que lo vieran mal a él, estaba pensando que no hablen mal de ella. Entonces se despidieron antes de que se despierten todos los demás. Y vemos en toda esta situación que él durmió con ella durmió a sus pies, y vemos que aquí no hay contaminación, aquí no hay deseo impuro, hay Torah completamente, y modestia y humildad. Pasó 15 y 16. También le dijo, toma el manto que tienes encima y sosténlo. Ella lo sostuvo y él llenó 6 medidas de cebada y se las puso encima. Cuando ella regresó al poblado fue donde su suegra y ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija? Ella le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Naomi esperando a ver qué había acontecido. 6 medidas de cebada, representando 6 hombres virtuosos que nacerían de este matrimonio. 6 hombres virtuosos nacieron del matrimonio de Ruth, como Moab, David, Yeshua Hamashiach, nuestro Señor, Daniel, Ananía, Misael y Azaría, todos descendientes de Ruth. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh. Capítulo 4 y último, veremos si podemos terminar en el tiempo que nos queda. Pasuk 17 y 18 del capítulo 3. Y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y Naomi dijo, quédate aquí, hija, hasta que sepas cómo resulta el asunto, porque el hombre no va a descansar hasta que resuelva hoy mismo el asunto. Es decir, Naomi le dijo, quédate aquí, no hagas nada que empeore esta situación. Está todo en las manos del Eterno, todo se va a resolver. Naomi pensó, hicimos nuestra parte, ahora Elohim hará el resto. De eso se trata, amados hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y esperar que Elohim lo resuelva a nuestro favor, pero no lo va a hacer si no hacemos nuestra parte. Vamos al capítulo 4. Ahí la hermana María Elena pregunta, Boaz era el hijo de Raab. Boaz era descendiente de Raab, pero varias generaciones, ¿no? Estamos hablando de épocas diferentes. Rahab es la época de Yehoshua, de Josué, y Boaz ya es la época de los jueces. Pasaron, lo puede tomar ahí en la genealogía en Mateo 1, que ahí está. También está la genealogía también está en la Torá, pero en Mateo 1 lo puede ver como está trazada. Claro que la genealogía de Mateo es un poquitito que no es directa, tiene algunas cositas, lo hace de manera que dé los números perfectos en gematría. Capítulo 4, Pasuk 1. Boaz había subido a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y en eso pasaba por allí aquel pariente redentor que había mencionado Boaz. Este lo llamó, fulano, ven acá y siéntate. Y él fue y se sentó. Amados hermanos, aquí estamos ante un pariente redentor que no cumplió el mandamiento de la Torá, que no ejerció y no cumplió la voluntad del Eterno. Por eso la Torá, el Megilot, es decir, el libro de Ruth, no le da la posibilidad de que su nombre se perpetúe en las escrituras. Por eso dice, es fulano, no se merecía estar en las escrituras.
Boaz subió a la puerta de la ciudad como tenía acostumbrado, porque él era un anciano que tomaba decisiones. En la puerta de la ciudad era el lugar donde se decidían los pleitos, donde se decidía la halajá, donde se tomaban las decisiones. Lo vio pasar al pariente redentor, le dice, fulano, ven acá y siéntate. Y le hicieron caso, obviamente. Boaz se apura a cumplir su juramento. Así es como debemos ser, prometemos algo y nos apuramos a cumplirlo. Dice el Midrash que era la cabeza del Sanedrín, es decir, de los jueces de ahí. Por eso tenía la autoridad para convocar una reunión. La puerta de la ciudad era donde se reunían, se discutía Torá, se dirimían las controversias. Ruth hizo su parte, Boaz hizo la suya, Naomi también hizo la de ella, y ahora se dispuso a hacer su parte. Llevó al pariente más cercano en el momento justo que se lo buscaba. Eso viene de parte del Padre. La palabra que se utiliza, y en eso, es la palabra veiné. El prefijo ve es y ne siempre que dice es y ahí y en eso. Significa y justo en ese momento. Representa algo inusual, es decir, el pariente cercano no solía pasar por ahí, pero veiné, justo ahí pasó. Otra coincidencia, sabemos que no hay coincidencias. Su nombre no se menciona porque no cumplió la misma. No merece aparecer en el Tanaj. Era el tío de Boaz, pero no se sienta hasta que le dicen el asunto, porque Boaz era más respetado. En Israel todas estas cosas, está todo estipulado, hay protocolo para todo. Quién se sienta delante de quién saluda, todo está estipulado. Pasuk 12. Entonces Boaz tomó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Tomó a jueces, a ancianos, sabios. De aquí se deduce que se necesita un minyan, 10, para una ceremonia o compromiso. También era necesario para que una mujer moabita ingresara a la congregación. Era todo un evento el que se estaba desarrollando. Era una mujer que debía ingresar a la congregación de Israel. En la puerta de la ciudad, Pasuk 3. Entonces le dijo al Redentor, Naomi, que ha vuelto del país de Moab, tiene que vender el pedazo de tierra que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Los tres hermanos, Elimelech, Tob y Salmón, es decir, eran tres hermanos. Elimelech, que falleció en Moab, Tob y Salmón. Salmón era el padre, eh, el padre de Boaz. Heredaron un largo campo de su padre. Lo dividieron en tres. Boaz heredó una porción de su padre Salmón, lo mismo Tob, y Naomi administraba la parte de Elimelech. Pasuk 4. Yo pensé que debía hacértelo saber y decirte que lo adquieras, en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si estás dispuesto a redimir, redime. Está hablando del campo. Pero si no vas a redimir, dímelo para yo saberlo, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Él le respondió, yo estoy dispuesto a redimir. Es decir, él era Tob, era el tío. Están Elimelech, Tob y Salmón. Era más anciano que Boaz, y Boaz era el hijo de Salmón. Hay una diferencia entre una venta normal y una redención. En una venta normal uno busca comprar barato y se regatea el precio. Cuando uno va a comprar algo, en Israel se tiene que regatear el precio, se discute mucho. Y esto lo vemos como cuando Abraham va a comprar el campo, la cueva más pelada, que en realidad se lo venden recaro. No regateó porque tenía su dignidad. En la redención, pero en Israel se regatea. En la redención se tiene que ser magnánimo. Cuando uno redime, no regatea. Se tiene que ser magnánimo y se compra más caro que lo normal, porque se busca que el campo permanezca en la familia. Boaz tenía miedo de que se haya vendido el campo en secreto y luego apareciera otro supuesto comprador reclamándolo. También que le criticaran por casarse con una mujer moabita. También que le dijeran que no respetó a un pariente más cercano. Por eso hizo todo en público, con 10 testigos entre los ancianos. Boaz hizo todo como debía hacerse, de manera que nadie pueda decir nada. Pasuk 5. Y el pariente cercano, no vamos a nombrarlo, aunque esté ahí el nombre, porque no se merece estar en el Tanaj, dijo que está dispuesto a redimir el campo. Pasuk 5. Boaz continuó.
Cuando adquieras la propiedad de manos de Naomi, de Ruth, la moabita, deberás también adquirir a la mujer del difunto para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Es decir, le dice, no es solamente redimir el campo, es también casarse con Ruth. Así como no se puede permitir que un extraño compre el campo, tampoco se puede permitir que un extraño se case con Ruth. Es decir, no podés quedarte con el campo y echar a Naomi y a Ruth. Tienes que hacerte cargo y cuidarlas a ellas también. Aclara con las palabras moabita y mujer del difunto para desanimarlo. Agrega que lo principal es cumplir la misbah de perpetuar el nombre del difunto. No, aquí no tiene que ser lo principal comprar un campo para tener sus ganancias. Baruch Hashem. Adquisición. Pasuk 6. El pariente redentor respondió, entonces no puedo redimirla para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Toma tú mi derecho de redención, porque yo no puedo ejercerlo. Se desanimó. Pensó que Malón y Chilión murieron por tomar mujeres moabitas. Quizás temía tomar una segunda mujer y tener problemas en su hogar. También tenía su esposa y bueno, podía tener problemas. Quizás sus méritos eran insuficientes para redimir el alma de Malón. Pensaba que los hijos de una mujer moabita serían cuestionados y él no tenía la estatura moral para defenderlos. La estatura que sí tenía Boaz para defender lo que estaba haciendo. Pasuk 7. Ahora bien, esto era lo que se hacía antes en Israel en casos de redención o intercambio. Para validar cualquier transacción, uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Tal era la práctica en Israel. Es decir, aquí no tenía la humillación de que la mujer le saque la sandalia y le escupa en la cara, no, y le llamen la familia descalzada, no, todavía no. Pero él, simbólicamente, debía quitarse su sandalia y dársela a Boaz para decirle, bueno, el mandamiento cúmplelo tú. Ahora se sigue usando esta tradición, pero se usa un pañuelo o un kipá. Es decir, cuando una persona le cede entre los ortodoxos sucederá esto. Se usa un pañuelo o un kipá, no una sandalia. Se transforma en un edot, un mandamiento que es testimonio de algo que sucedió, testimonio de la transacción. La sandalia o el pañuelo o el kipá se transforma en un edot, un testimonio del mandamiento y de la transacción, de la redención. Pasuk 8 y 9. Así que cuando el pariente redentor le dijo a Boaz, adquiérelo tú, se quitó la sandalia. Y Boaz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Naomi todo lo que le perteneció a Elimelech y todo lo de Quilión y de Mahlón. Boaz buscó dos grupos diferentes de testigos, uno por la venta del campo y otro por el casamiento con Ruth. Pasuk 10. También estoy adquiriendo a Ruth, la moabita, la esposa de Mahlón, como mi esposa, para perpetuar el nombre del difunto sobre su propiedad, para que no desaparezca el nombre del difunto de entre sus parientes ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy. Cuánta virtud que vemos en Ruth, cuánta virtud que vemos en Moaz. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Akadosh. Bendiciones. Descendencia. Todo esto es parte de la historia de David. Todo esto es parte de la historia de Yeshua HaMashiach. Pasuk 11. Todas las personas del pueblo que estaban en la puerta y los ancianos dijeron, somos testigos que Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel, que te hagas próspero en Efratá y perpetúes tu nombre, Betlehem. A pesar de que en Betlehem son descendientes de Judá, en Belén, por lo tanto de Lea, allí fue enterrada Rachel, por eso nombran primero a Rachel y a Lea. En Belén fue enterrada Raquel. Pasuk 12 y 13. Y que tu casa sea como la casa de Peretz, a quien Tamar le dio a Judá, mediante la descendencia que Yahweh te dé por medio de esta joven. Así que Boaz se casó con Ruth. Ella vino a ser su esposa y cohabitó con ella. Yahweh le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Concibió inmediatamente, mientras que con su anterior esposo, con Mahlón, nunca tuvo hijos. El Eterno, cuando bendice, bendice de manera completa. Pasuk 14. Entonces las mujeres le decían a Naomi, recordemos que Naomi, el nombre Naomi significa dulzura, alegría, felicidad, y que ella cuando todos le dicen Naomi, ella dice, no me llamen Naomi, llámenme Mará, amarga.
Pero ahora, con la felicidad de la bendición del Eterno, las mujeres le decían a Naomi, alabado sea Yahweh, que hizo que no te faltara hoy un redentor, que su nombre se perpetúe en Israel, el nombre de Malón, su hijo fallecido. Pasuk 15 al 17. Él renovará tu vida y sustentará tu vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos. Naomi tomó al niño y lo puso en su regazo. Ella vino a ser su nodriza, y las vecinas le dieron nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Naomi, y lo llamaron Obed, que significa servidor. Obed viene de siervo. Él fue el padre Isaí, que es el padre de David. Abuelo, Obed, el hijo de Boaz, abuelo del rey David. Pasuk 18. Este es el linaje de Pérez. Ahora está haciendo lo que no suele hacer siempre la escritura, es hacer una genealogía. Este es el linaje de Pérez. Pérez engendró a Hezrón. La genealogía busca trazar desde Judá. Judá fue el padre a través de Tamar. Recordemos que Judá tuvo varios hijos que con una cananea y que no fueron buenos hijos, fallecieron. Y que después a través de Tamar, de su nuera, él tiene a Pérez y a través de Pérez engendró a Hezrón. La genealogía busca trazar desde Judá, pero menciona a Pérez para no evocar la situación de Judá con Tamar. Hezrón, Pasuk 19. Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab. Aminadab fue una gran personalidad durante el exilio a Egipto. Su hija Elisheba se casó con Aarón, es decir, la hija de Aminadab, Elisheba, se casó con Aarón. En Shemot 6:23 vemos, Aarón tomó como esposa a Elisheba, la hija de Aminadab, y hermana de Nachshon, y ella le dio a Nadab y a Abiú, Eleazar y Tamar. Vemos cómo está todo ahí importante. Pasuk 20. Aminadab engendró a Nachshon, Nachshon engendró a Salmón. Nachshon fue líder de la tribu de Judá, aparece en la Torá. Fue también, dicen el Midrash, que fue el primero en entrar al Mar Rojo antes de que se abran las aguas. Pasuk 21. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Toda esta historia es por amor a David. A David lo atacaron mucho por ser descendiente de una mujer moabita. Entonces este libro está defendiéndolo a David. Y cuando lo defienden a David, nosotros tenemos que ver que es para defenderlo a Yeshua. Porque David es sombra de nuestro Señor, Baruch Hashem. Preguntaba la hermana que era pariente de Rahab, María Elena preguntaba que era pariente de Rahab, sí, sí, amada hermana también. Aquí en esta genealogía no aparece tan detallado. En Teilín 89:20, pero en la genealogía de Mateo lo podemos ver. Teilín 89:20, Salmo 89:20 dice, he hallado a David mi servidor, lo he ungido con mi aceite sagrado. ¿Cuántas historias, amados hermanos? Terminamos con esta pregunta. ¿Cuántas historias habrán acontecido para que nosotros estemos aquí? Historias entre nuestros padres, entre nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así por generaciones y generaciones. ¿Cuántas veces el Eterno habrá hecho milagros, habrá hecho encuentros y situaciones especiales para que hoy nosotros estemos aquí siguiendo su palabra, siendo servidores de Él? Así es como el Eterno va construyendo nuestra historia, nuestra vida y también la vida de su pueblo Israel. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacadosh. Bendiciones, amados hermanos. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial que me dio la posibilidad de ministrar este libro de Ruth. Bendito sea nuestro Abacadosh. Espero que nos vayamos transformando. Me recuerdo hace 2 años que transmití este libro de Ruth por primera vez. Lo hice un poquitito, lo hice en presencial con el Rabbi Jairo que vino a celebrar Shavuot con nosotros a la Keilah Argentina. Recuerdo que ministré delante de todos los hermanos de manera presencial, no con cámaras ni nada, y que les decía a los hermanos, los aconsejaba de que es importante que nuestros gestos, nuestras actitudes se vea el yugo que tenemos del Eterno. Y realmente estoy feliz por lo que veo en mis hermanos de Argentina, por lo que veo en los hermanos aquí, por lo que veo en mi propia vida, cómo
vamos cambiando, cómo vamos creciendo, cómo vamos desarrollándonos, cómo la Torá va transformando nuestra vida, cómo hace que nuestros gestos sean más modestos, cómo vamos creciendo, cómo vamos mejorando. Y entonces, amados hermanos, los aliento a que dejemos que la palabra del Eterno transforme nuestra vida. No es algo que suceda de un día para el otro, es algo que lleva tiempo, pero lo va transformando. Si nosotros estamos en oración, si nosotros estamos en oración, si nosotros leemos su palabra, si cumplimos sus mandamientos, la palabra nos va a transformar, va a hacer que cada uno de nuestros gestos sean más modestos y que la Torá se transmita no solamente con las palabras, porque no alcanzan en las palabras, sino que tiene que ser todas las actitudes y todos los gestos de nuestra vida. Felicidades para todos, amados hermanos, por estas fiestas que se vienen y que nuestra actitud sea de felicidad, de gozo por recibir la Torá y que esa felicidad sea tan grande porque sabemos que la Torá nos transforma la vida. De eso se trata, no de otra cosa. Y aceptemos el yugo del Eterno. Bendito sea nuestro Akadosh, Baruch Hashem.